Chicos, muy buenos días. Les saluda cordialmente la miseria para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente a esta semana. Recordemos pues que el tema de la semana anterior fue fotosíntesis. Terminamos la fase luminosa y la fase oscura. Sin embargo, vamos a aprender el día de hoy otro tipo de fotosíntesis. Por ejemplo, la fotosíntesis en las plantas CAM, en las plantas C4 y en las plantas C3. Entonces vamos a empezar. Dice, hay una breve introducción que lo vamos a leer. Menciona que la fotosíntesis requiere agua y dióxido de carbono. Por ello podríamos pensar, que una hoja ideal debería tener un área superficial grande para interceptar mucha luz solar, o sea, para captar luz solar y también ser muy porosa para que el CO2 entre en abundancia pues en la hoja desde el aire. En el caso de las plantas terrestres, la porosidad al, al CO2 de las hojas también permite que el agua pues se evapore fácilmente. O sea, ¿qué dice? Que nosotros sabemos por teoría que se necesita agua y dióxido de carbono. Y diríamos pues que una planta ideal sería una planta que tiene hojas grandes y que tiene poros muy grandes. Una hoja grande para que pueda captar mucha luz y que tenga poros grandes para que pueda entrar el CO2. Sin embargo, ya empero significa sin embargo, la porosidad al CO2 de las hojas también permite que el agua se evapore fácilmente. O sea, que si tiene poros grandes, permitiría que entre el CO2, por supuesto, pero también haría que el agua se evapore fácilmente, lo cual no convendría porque también para la fotosíntesis se necesita agua. Dice, la pérdida de agua por las hojas es una causa principal de tensión para las plantas terrestres y sucede y puede incluso llegar a ser fatal, porque la plantita se deshidrata. Muchas plantas han desarrollado hojas que constituyen una especie de acuerdo o término medio en obtener un abasto suficiente de CO2. Entonces, estas plantas han sido capaces de tener las hojas con un poro no tan abierto ni tan cerrado para que pueda entrar el suficiente CO2 y también pues no permita la salida excesiva del vapor de agua, porque si no las deshidrataría y sería fatal para estas plantas. Vamos a ver por acá los tipos de fotosíntesis. Ya hay dos tipos, la anoxigénica y la oxigénica. La anoxigénica, pues, vamos a ver cuáles son sus características y quiénes lo realizan, así como también de la oxigénica. Miren, tenemos pues a la anoxigénica, sin oxígeno, dice, realizado por las sulfobacterias. Estas son sulfobacterias o las bacterias púrpura verdes. Este tipo de bacterias realiza pues un tipo de fotosíntesis en el cual no se libera oxígeno porque no interviene el agua, sino interviene el H2S y se libera azufre. Por eso se llama sulfobacterias, porque estas bacterias van a romper pues este compuesto y al romper este compuesto llamado sulfuro de hidrógeno van a liberar azufre. Entonces acá no participa el agua, por lo tanto se rompe y liberaría oxígeno, pero como no participa, participa el sulfuro de azufre, el sulfuro de hidrógeno se rompe y se libera azufre. Por eso se llaman sulfobacterias, protectoras de azufre, rompedoras de este compuesto. Bien, vamos a ver pues a la fotosíntesis oxigénica, ya realizado por algas y por plantas, no son algas, son algas y plantas, y el oxígeno liberado proviene de la fotólisis del agua, ¿ok? Pueden ser plantas C3 o C4 o plantas CAM. ¿Qué significa mi C3, C4? Yo no entiendo. ¿Y qué es CAM? Miren, vamos a ver por acá en las células del mesófilo. El mesófilo es una parte de la hoja. Aquí están, se produce el ciclo de Calvin y Benson, el ciclo de Basham o Blackman, hombre negro, ¿ya? En este ciclo de Calvin, Benson y Basham pertenece a la fase oscura. Aquí en este tipo de plantas C3, en planta C4, en la célula del mesófilo se da el ciclo de Hatch-Slack. Y en las plantas CAM sí también se da el ciclo de Calvin, Benson y Basham. Vamos a ver, y se da en la vaina. Vamos a ver cada uno para entender mucho mejor. ¿Qué son plantas C3, plantas C4 y plantas CAM? Vamos a ver. Plantas C3 son plantitas predominantes en climas templados y húmedos. La mayoría de plantas que conocemos son plantas de tipo C3.
Las plantas C4 son predominantes en climas cálidos y tropicales. Entonces ya se adaptan más o menos a estos climas cálidos, climas tropicales. Plantitas de la selva, ya porque el clima es cálido y tropical, son plantitas C4, vamos a ver quiénes son también con ejemplos. Y las plantas CAM son predominantes en climas desérticos, con altas temperaturas y bajas durante la noche y poca agua. Entonces, son estos tipos de plantas, ya plantas que son adaptadas al estrés hídrico, a climas desérticos, son plantitas CAM. Vamos a ver la fotosíntesis de las plantas C3. Dice, en las plantas C3, una enzima llamada rubisco juega un papel clave en la fotosíntesis. Esta enzima convierte las moléculas de dióxido de carbono en azúcar de 5 carbonos, comenzando el primer paso del ciclo de Calvin y Benson y Paschen. ¿Y qué hace? Esto convierte el dióxido de carbono en azúcar. Estas moléculas de 6 átomos de carbono casi inmediatamente se rompen en moléculas de 3 carbonos. De ahí su nombre de C3. Entonces plantitas que rompen pues el ciclo de Calvin, este azúcar en 3 carbonos, ya por eso C3 por los 3 carbonos. Sin embargo, la rubisco también puede unirse al oxígeno en lugar del dióxido de carbono, causando un proceso llamado fotorrespiración. Cuando se produce la fotorrespiración, la resultante de 2 carbonos compuestos se exporta desde el cloroplasto y son descompuestos, o sea, se rompen. Este proceso consume energía y hace menos eficiente la fotosíntesis de la planta. Ejemplos de plantas C3, el lapacho, el algarrobo, el palo borracho, el eucalipto, el pino, el jacarandá, la cebada, las papas, el diente de león. Vamos a ver pues que en este proceso bioquímico de la fase oscura, el rubisco, ¿qué hacía el rubisco? Que es una enzima, pues, prácticamente que juega un papel importante acá en la fotosíntesis, ¿ya? Se va a convertir las moléculas de dióxido de carbono en un azúcar de 5 carbonos llamado rubisco, ¿ya? Entonces, ocurre todo esto, vamos a enfocarnos en esta parte, chicos, ¿ya? Ahí está el azul. Aquí está. Esta imagen corresponde a las plantas C4, a las plantas CAM y a las plantas C3. Sin embargo, acá nos vamos a enfocar en las plantas C3. Miren, ocurre en el mesófilo de la hoja acá. Entonces, células del mesófilo. Dice, en las plantas C3 todas las células tienen rubisco. Entonces, vamos a recordar esta parte, que todas las células en las plantas C3 tienen rubisco, que es rubisco ribulosa 1,5 difosfato. Así todas pueden coger CO2 u oxígeno, justo lo que nos está diciendo, pueden coger CO2 u oxígeno y realizan pues la fotorrespiración. Entonces esas son las características de las plantas C3. Pueden utilizar CO2, pueden utilizar oxígeno para realizar pues la fotorrespiración. Eso es lo correspondiente en las plantas C3. Vamos con lo siguiente. Bien, acá tenemos más ejemplos de plantas C3. Está la espinaca, está la remolacha, están los pepinos, está el eucalipto, este es un eucalipto, conocemos todos, está el tomate, acá está la alfalfa y está la selga. Esta de acá es la selga. Entonces son ejemplos de plantas C3. Entonces la mayoría que conocemos, como les vuelvo a repetir, de plantas, son plantitas C3. Continuamos con la fotosíntesis de las plantas C4. Dice, cuando la fijación del CO2 atmosférico de un carbono, acá hay un carbono del CO2, un solo carbono, 2 oxígenos, es realizado por el fotoenolpiruvato, por el fosfoenolpiruvato de 3 carbonos, se llama C4. O sea, el CO2 con el fosfoenolpiruvato se juntan y forman 4 carbonos, porque el compuesto formado tiene 4 carbonos y se le denomina ácido oxalacético. Entonces, el ácido oxalacético tiene 4 carbonos. Entonces, se van a juntar el CO2 con este fosfoenolpiruvato y forman pues una enzima de 4 carbonos. En las plantas C4, los 2 tipos diferentes de células están implicadas en la fotosíntesis. En el primer grupo, las células de las vainas de las se forman alrededor de las venas de las hojas, mientras que del otro grupo, las células del mesófilo se organizan alrededor de la capa de la envoltura del paquete. El CO2 es capturado en las células mesófilas, donde una enzima llamada PEP, que es PEP por sus siglas en inglés, carboxilasa, añade el CO2 a un compuesto llamado fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato es PEP.
para hacer un producto de 4 carbonos. O sea, se junta el CO2 con el fosfoenol piruvato con el PEP y forman una molécula de 4 carbonos llamado ácido oxalacético. Este producto de 4 carbonos se exporta a las células de la vaina de las, donde se descomponen. ¿En qué se descomponen? A ver, vamos a ver por acá. Lo siguiente, se descomponen en CO2. La enzima Rubisco entonces toma este CO2 y lo introduce en el ciclo de Calvin. A diferencia del fosfoenol piruvato, carboxilasa tiene poca o ninguna afinidad por el oxígeno. Pero un momento, se ha ido para allá. Entonces, poca afinidad con el oxígeno, por lo que este proceso de 2 etapas ayuda a minimizar la extensión de la fotorrespiración, al aumentar las concentraciones de CO2, en las cuales la vaina de las, donde el ciclo de Calvin se lleva a cabo, la etapa inicial de fijación de CO2 y su liberación posterior son denominados como Hatch-Slack, justo como les decía, ¿no? Este proceso de la fotosíntesis de C4 tiene un ciclo al final que se llama ciclo de Hatch-Slack. Y entonces aquí viene, miren acá, se forma el óxido oxaloacético, ya se libera ácido málico, se desprende, se rompe el NADPH2, ¿ya? Y viene entre el ácido málico con el CO2, hacen ciclo de Calvin, Calvin Benson y Basham. Hidratos de carbono, se forma el PGA, el fosfoglicerato. Y este ácido málico se convierte en ácido pirúvico, sube. Nuevamente el ácido pirúvico se vuelve en fosfoenol, se junta nuevamente con el CO2, forman ácido oxalacélico, que es de 4 carbonos, y así sucesivamente. A este ciclo, ¿cómo se le llama? Ciclo de Hatch-Slack. Entonces, es lo que ocurre en las plantas C4. Vamos a ver por acá otras plantitas. Aquí. A ver, un momento, ya. Ahí está. Tenemos, pues, acá nos vamos a enfocar en ¿quién? En las plantas C4. Ya nos enfocamos en las plantas C3. Ahora nos enfocamos en las plantas C4. En planta C4 entra también CO2, oxígeno, tenemos células del mesófilo. Aquí también participan las células de la vaina de las. ¿Ya? Plantas CAM tienen los estomas cerrados de día para no deshidratarse. El CO2 lo sacan del málico almacenado. Entonces el CO2 va a ser parte del ácido málico que se ha almacenado. Por la noche abren estomas, cogen CO2 y forman málico que guardan en la vacuola. Entonces primero el CO2 se junta con el málico, ¿ya? Y el málico de día lo utilizan para obtener CO2, hacer fotosíntesis y de nuevo formar el fosfoenol, se junta con el CO2, forman el málico y así sucesivamente. Este es el proceso de las plantas C4. Vamos a ver por este lado ya la continuación de quiénes son plantas C4. Ejemplo, el maíz, la caña de azúcar, la remolacha azucarera. La remolacha es una plantita que se parece mucho a la betarraga y de allí también se obtiene el azúcar. Vamos a pasar ahora a las plantas CAM. Las plantas CAM, se dice CAM por sus siglas del metabolismo ácido crasuláceas. Entonces, son siglas en inglés, ya sea es de crasuláceas, A de ácido y M de metabolismo. Este tipo de fotosíntesis se realiza en plantas pues que están adaptadas en la vida de climas secos, puesto que la incorporación de CO2 solo ocurre en la noche. El CO2 es fijado por el fosfoenol piruvato de 3 carbonos hasta compuesto de 4 carbonos como el ácido málico que hemos hablado que se acumula en la vacuola. En el día los estomas están cerrados, sin embargo se dispone de mucho CO2 para el ciclo de Calvin. Entonces, ¿cómo se obtiene CO2 durante el día? El ácido málico almacenado es descarboxilado y convertido en piruvato. La variación de la acidez de las vacuolas fue descubierta en la especie Bryophyllum calicinum, que pertenece a la familia Crasulaceae, y en consecuencia se denominó metabolismo del ácido de crasuláceas. Eso significa CAM, metabolismo ácido de crasuláceas. Entonces vamos a continuar esta parte. Dice, estas plantas habitan en regiones áridas, secas, donde el factor limitante es el agua. O sea, estas plantas son plantitas de desierto, no hay agua. Por lo que han desarrollado un mecanismo adaptativo que le ofrece una ventaja ecológica, como es el cierre de estomas en el día y su apertura en la noche. Vamos a ver ejemplos de plantas CAM. El aloe vera, que es la sábila,
el Ananas comosus, que es la piña, la Echmea sp bromeli, que son las bromelias, así una especie de familias de las piñas, son las bromelias, la Cattleya sp, que son un tipo de orquídeas, y la Opuntia basilaris, que es un tipo de cactus. Aquí tenemos el ejemplo de crasuláceas, plantas que tienen las hojas bien jugosas, bien carnosas, bien suculentas, ellas son crasuláceas. Este es el Bryophyllum callicinum. Entonces, es lo que ha ocurrido. Acá vamos a tener un hincapié, perdón, allá. Entonces, en las plantas CAM era lo que habíamos explicado en el video anterior, ¿cierto? Entonces, plantas C4 corresponden a esto, ¿ya? Las plantas CAM son estas como obtienen, rompen el ácido málico, ¿ya? Y de día y de noche obtienen pues la reserva. En cambio, las plantas C4, me equivoqué, perdonen, las plantas C4 correspondientes a la anterior, a ver, vamos a ir a la anterior para explicar mucho mejor. Chicos, justo esta parte corresponde pues a la fotosíntesis de la planta C4, en la cual nos habíamos confundido. Disculpen, no me había dado cuenta. Y pues las células de la vaina tienen un suministro continuo de CO2 y pocas posibilidades de llegar el O2 por difusión. Por lo tanto, no pueden hacer fotorrespiración. Las plantas C4 no realizan fotorrespiración y también acá nos menciona que no tienen ciclo de Calvin ni tampoco el rubisco y no pueden coger oxígeno. Esto es lo que corresponde a las plantas C4. Pasamos rápidamente a las plantas CAM. Esto sí corresponde a las plantas CAM. Entonces vamos a marcar lo que corresponde a las plantas CAM. Como ya lo habíamos venido explicando, estas plantas CAM dice tienen estomas cerrados de día para no deshidratarse porque las CAM viven en zonas desérticas. El CO2 lo sacan del málico almacenado y por la noche abren sus estomas, cogen CO2 y forman más málico para que sea reserva de día. Entonces de día no abren sus estomas, como obtienen CO2 para el ciclo de Calvin, fase oscura y obtener glucosa, pues del málico lo rompen, utilizan el ácido málico. Entonces vamos a ir por acá, ejemplos de la planta CAM, aloe vera y los cactus, plantas del desierto. Vamos a ver como última parte a la fotorrespiración. La enzima que incorpora CO2 al RUT, a la ribulosa difosfato, viene a ser pues el CO2 se va a juntar con la ribulosa difosfato en el ciclo de Calvin, se denomina carboxilasa de bifosfato de ribulosa. Entonces es una enzima que hace que estos dos se junten. En condiciones de baja concentración de CO2 y alta concentración de oxígeno, esta enzima se une al oxígeno y de esta manera cataliza oxidación del RUT primero, o ácido glicólico, luego a CO2 en los peroxisomas. Chicos, yo sé que muchas palabras de acá no están entendiendo porque son palabras pues netamente bioquímicas. Sin embargo, tratemos de entender. Si puedes, repite el video, por favor. Entonces, solamente son unas enzimas. ¿Qué es una enzima? Una proteína que acelera la reacción química y se llama carboxilasa de bifosfato ribulosa. Y esta enzima ayuda a que el CO2 con la ribulosa difosfato se junte. Vamos a continuar. La respiración ocurre durante los días muy calurosos, soleados, la fotorrespiración, y secos, cuando los estomas se cierran para impedir la pérdida de agua y se acumula oxígeno en el interior de las hojas. En algunos vegetales, la fotorrespiración es inhibida por vía C4. Entonces, como habíamos estudiado, las plantas C4 no realizan fotorrespiración. Este es un proceso de fotorrespiración ocurre en el peroxisoma, en las mitocondrias, es todo un proceso bioquímico. Entonces, bien chicos, hemos aprendido el día de hoy más tipos de fotosíntesis, ¿no? Anixogénica, donde no participa, no hay liberación de oxígeno como en las plantas, como las sulfobacterias, perdón, y las oxigénicas, por ejemplo, en las plantas C3, C4 y plantas CAM. Vamos a quedarnos aquí, cuídense mucho y nos vemos la próxima, bueno, en la interacción. Bye, bye.